Hola mi linda gente de YouTube, vamos por otro día de lectura. Tenemos que ser muy disciplinados, por lo menos 10 minutos diarios de lectura es lo que nos recomiendan, pero yo sé que sí se puede leer más. En el día podemos apartar 10, 15, 20, hasta 30 minutos para leer un buen libro, para aprender más, para expandir nuestros conocimientos, expandir la mente. Y así es que ya saben, el libro que estamos leyendo es este. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? De la doctora Marian Rojas Estapé. Y vamos a continuar con nuestra lectura. Un ingrediente tóxico derivado de lo que estamos hablando es el resentimiento. Resentimiento. La repetición de un sentimiento y de un pensamiento de forma recurrente y perjudicial. Todas las religiones y sistemas éticos tienen en el perdón uno de sus ejes básicos. El budismo lo trata en profundidad. Existen lecciones magistrales de Buda sobre la necesidad del ser humano de perdonar. En el judaísmo, el concepto de perdón es fundamental, muy similar al que poseen los cristianos. Para expresar este tema, paso a relatar una historia impresionante. Y si no se puede comprender de ninguna manera, Simon Weisfeld fue un judío austriaco de profesión arquitecto. Tras haber estado internado en 5 campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, fue liberado de Mauthausen por los americanos en 1944. Una vez recuperado, comenzó su tarea, más que conocida, de implacable cazanazis por todo el mundo. Consiguió llevar ante los tribunales aún más de 1000 nazis. En sus libros, El girasol y los límites del perdón, relata su historia personal y su idea ante el gran dilema del perdón. La anécdota que marca sus páginas y su vida es la siguiente. Un día, estando en un campo de concentración, una enfermera le pidió que la siguiera. Fue llevado a una habitación donde un joven de las SS, Karl Sale, moribundo, de 21 años, le hizo una petición peculiar. Había recibido una bala mortal y estaba agonizando. Karl, vendado casi totalmente sin apenas poder hablar, solicitó a la enfermera que le trajera a un judío antes de morir, porque quería hablar con él. Durante las horas que siguieron, Simon se mantuvo al lado del joven, quien le iba relatando su vida. Necesitaba expresar quién era, su infancia y cómo había acabado en las juventudes de la SS cometiendo atrocidades. Reveló a Simon, mientras le agarraba fuertemente la mano, una de las mayores brutalidades que había realizado, azotando y agrediendo brutalmente a familias judías hasta terminar quemándolas en una casa en Dnipropetrovsk, actual Ucrania. Karl proseguía su relato, incidiendo en los aspectos que más dolor le provocaban, entre ellos la mirada de un niño pequeño que intentaba saltar por la ventana, al que disparó. Durante las horas que permaneció a su lado, Simon no musitó ni una palabra. Las últimas palabras de Karl fueron: «Estoy aquí con mi culpabilidad, en las últimas horas de mi vida. Tú estás aquí conmigo. No sé quién eres, solamente sé que eres judío, y eso es suficiente. Sé que lo que te he contado es terrible. Una y otra vez he anhelado hablar sobre ello con un judío y suplicar su perdón. Sé que lo que estoy pidiendo es demasiado para ti, pero sin tu respuesta no puedo morir en paz». Simón no lo respondió y salió por la puerta. Su libro ahonda
esta cuestión. ¿Debería haberle perdonado? ¿Fue mi silencio al lado del lecho de aquel nazi moribundo, arrepentido, correcto o incorrecto? Esta es la profunda pregunta moral que desafía la conciencia. El moello del asunto es la cuestión del perdón. Olvidar es algo de lo que solamente el tiempo se ocupa, pero perdonar es un acto de la voluntad y solamente el que sufre está calificado para tomar la decisión. La situación que he descrito provocó en Simon un gran dilema moral sobre la culpa, la capacidad de perdonar y el arrepentimiento. En la segunda parte del libro, Los límites del perdón, entrevistó a 53 pensadores, intelectuales, políticos, líderes religiosos, judíos, cristianos, budistas, testigos de los genocidios de Bosnia, Camboya, Tíbet y China, sobre qué habrían hecho en su lugar. 28 de ellos respondieron que no serían capaces de perdonar. 16 hablaron de que sí era posible y 9 no tenían clara su postura. De los que sí apostaban por el perdón, la mayoría eran cristianos y budistas. La posición del Dalai Lama, basándose en el drama del Tíbet, era de apoyo al perdón, pero sin olvidar para que nunca jamás puedan volver a suceder atrocidades semejantes. Este libro, que no llega a ninguna conclusión en este tema porque en última instancia se trata de un tema de conciencia, representa un clásico sobre el perdón y la reconciliación desde diferentes puntos de vista, tanto religiosos como personales. Perdonar no significa aceptar que lo que la otra persona cometió fuera aceptable o comprensible. En ocasiones el crimen es tan atroz e inhumano que no existe forma de descifrar la conducta del otro para que ello produzca un alivio. Pese a todo, aún en esos casos, el perdón es necesario porque el dolor que genera no merece estar anclado en tu mente. Por culpa de esa herida, de ese veneno, de ese resentimiento, puedes convertirte en alguien amargado al no ser capaz de soltarlo. Perdonar alivia el dolor causado, evita el resentimiento y por ello abre a la víctima las puertas del futuro, que sin él estarían inevitablemente cerradas. La capacidad de perdonar es exclusiva de la víctima, no depende del arrepentimiento de quien provocó la ofensa. El perdón libera de cargas y ayuda a seguir adelante, aunque la causa sea terrible, aunque el que la provocó no se arrepienta. En mi experiencia clínica, siempre compensa. El perdón es un trampolín, un puente seguro para la liberación del dolor, pero en ocasiones puede resultar imposible. Perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Si no perdonamos, si no somos capaces de purificarnos, podemos quedarnos anclados en el rencor, el odio y en la revancha. En la revancha decido que quiero devolver la ofensa al otro, quiero que sufra y que le sucedan cosas negativas. En el rencor me mantengo herido, apuñalado y no soy capaz de olvidar y superarlo. Si esto nos sucede, seremos incapaces de recuperar la paz y el equilibrio. ¿Cómo perdonar? Aceptar lo que ha pasado, no negar la realidad. Intentar comprender lo que ha sucedido con perspectiva. A veces somos protagonistas de algo ajeno donde no hemos podido intervenir de ninguna manera. La vida conlleva injusticias y complicaciones que no podemos controlar. Intentar alejar la idea del escenario mental usando, por ejemplo, técnicas como el MDR. El MDR de sensibilización y reprocesamiento por los movimientos oculares. Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Fue descubierto por Francis Zafiro
en 1987. Es un abordaje psicoterapéutico y una técnica empleada para trabajar el trastorno de estrés postraumático. Integra elementos de diferentes enfoques psicológicos. Usa la estimulación bilateral mediante movimientos oculares, sonidos o tapping, golpecitos, por los que se estimula un hemisferio cerebral cada vez. El EMDR representa múltiples estudios de validación científica. Es útil para pacientes con traumas severos, muertes, atentados, abusos psicológicos o físicos, u otros eventos difíciles que han bloqueado al paciente por alguna u otra razón. Lo empleé en Camboya con resultados muy satisfactorios. Trabajar el nivel de autoestima. La capacidad de perdonar, de sobreponerse a la rabia, a la sed de venganza o a la autocompasión es propia de las personas que poseen fortaleza interior. Si ante un acto grave, quien lo sufre es capaz de sobreponerse y perdonar, está haciendo una exhibición de seguridad en sí mismo, propia de alguien con autoestima sana. Ser optimista a veces requiere tiempo, pero el simple hecho de saber que se puede crecer ante el dolor, la esperanza de superarlo puede resultar un bálsamo para aliviar las heridas. Evitar anularnos con sentimientos de culpa. Cuidado con convertirnos en víctimas. Hay personas que ante una fatalidad se encierran en sí mismas y evitan progresar. Acudir a hechos pasados para autojustificarnos una y otra vez nos acaba enquistando, deteniendo nuestra trayectoria vital. Mirar hacia adelante. A perdonar se aprende cuando a uno le han tenido que perdonar. Es un ejercicio sano rebuscar en nuestro pasado reciente, en nuestra propia vida, el perdón de otros. Ver a la otra persona como digna de compasión. Decía Juan Pablo II, no hay justicia sin perdón, no hay perdón sin misericordia. Hay que tratar de sustituir lo negativo por pensamientos poderosos como la compasión y la misericordia. Y bueno, vamos a terminar aquí nuestra lectura de hoy. Ya saben que es importante leer, que ya en estos días con todas las redes sociales que nos está inundando por todos los lados, ya no se toma este hábito de la lectura, pero yo pienso que si somos más personas uniéndonos como en videos así, demostrando que queremos conectarnos con más gente y motivarnos, inspirarnos a que la lectura sea una parte de nuestra vida diaria, con nuestros hijos, con amigos, con la familia, con la comunidad. Es muy importante que podamos tomar conciencia de esto. Y yo sé que hay mucha gente que le encanta leer. Por eso hago estos videos, porque los animo a que hagan un hábito de leer el libro que les guste, que lo compartan, porque sé que hay gente que sí le gusta leer. Sé que hay gente que van manejando y van escuchando una parte del libro que estoy leyendo yo, o el libro que ustedes quieran leer, pero al saber que alguien está leyéndolo, te motiva, te inspira. Así fue como yo empecé a leer hace algunos años atrás. No me gustaba leer, la verdad lo confieso. Y hay muchas veces en el día que yo no me doy el tiempo para leer. Prefiero a veces hacer otras cosas. Y es un hábito, de verdad es un hábito poder implementar eso todos los días de nuestras vidas. Pero sí se puede, se puede. Hay que darle prioridad a lo que nos hace sentir bien, a lo que nos educa, a lo que nos enriquece el alma. Y para mí leer ya es un hábito. Les mando un beso, los veo en otro video, los quiero mucho, les mando muchos abrazos y pórtense bien y hagan lo mejor. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.